Hola, buen día. Que Dios te bendiga. Qué bueno es poder compartir una palabra más del Señor. Hoy vamos a comenzar una serie importante. Leyendo mi Biblia, en las lecturas matutinas, llegué a la lectura de la parábola del sembrador, la parábola famosa del Señor Jesucristo, relatada por el Señor Jesucristo. Y dije, ¿por qué no compartirla? Por un detalle que ahora te voy a mencionar en la palabra. Pero antes quería proponerte algo, ¿no? Como siempre lo hacemos, que le des like a estos mensajes, que te suscribas. Si sos de la zona de de todos lados lo pedimos, pero específicamente si sos de la zona de aquí, de Mar del Plata, que es el lugar donde residimos, eh, tomes este mensaje y lo compartas con una persona que sabes que si parte de esta tierra ahora mismo, no sabe si va a pasar la eternidad con el Señor porque no está seguro de su salvación, porque no está seguro de Jesucristo y del perdón de sus pecados. Toma este mensaje y haz obra de evangelista. No hace falta eh, hablar, tan solo darle un clic a ese triangulito que es compartir y mandar este mensaje a alguien que necesite, que haya escuchado la palabra por primera, por segunda o por tercera vez. Un familiar, amigo, conocido, no conocido, compañero de trabajo, quien sea, pero que tiene necesidades de Dios. Y yo aquí en los mensajes, lo voy a decir en todos los mensajes, dejo el número de WhatsApp para que manden los motivos de oración y si hay que hacer una visita personal estando en la zona, haremos esa visita personal. Ahora se ha restringido ya la distancia social, así que podemos acercarnos más a las personas. Vamos a orar con los cuidados necesarios, sí, pero vamos a cuidarnos y vamos a orar y vamos a confiar en el Señor para que Dios haga milagros en estas personas. Bien, vamos a la parábola del sembrador. Nos dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, el versículo 3, lo siguiente. Vamos a dar lectura a esta bendita palabra del Señor. Escuchen, decía el Señor Jesús en su parábola, que es una ilustración extendida, es una comparación alargada, con un mensaje simple para las personas que entiendan y atrás había un mensaje espiritual para compartir. Dice, escuchen, el sembrador salió a sembrar, sencillo, todos entendían esta palabra. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron, como es natural. Semilla no protegida, vienen las aves del cielo y se comen de esas semillas. Y decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Después va a seguir la parábola, ¿no? Pero enfaticé esto porque aquí yo quiero mostrarte algo, nada más. Este primer terreno. El propósito de las parábolas. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12, los discípulos y los 12, le preguntaban el sentido de las parábolas. Bueno, muy linda la historia. Ahora, ¿cómo se aplica a nuestra vida? ¿Qué sentido tiene espiritual para que yo pueda entender este mensaje? Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Eso lo vamos a obviar para explicarlo más adelante, si Dios lo permite. Jesús le dice, Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? Como diciendo, esta parábola es fundamento, pilar y base para entender todas las parábolas que yo les voy a enseñar a ustedes. Por eso es fundamental este mensaje de las parábolas. El sembrador es el que siembra la palabra de Dios. El sembrador siembra la palabra. Yo ahora estoy sembrando una semilla de la palabra de Dios. Cada mensaje que te transmito y cada mensaje que todo predicador te transmite, un maestro te transmite, es una siembra que hace a tu corazón. Todo mensaje es una siembra. Los que están al borde del camino son aquellos que, en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan físicamente, pero no la escuchan espiritualmente, viene Satanás, el enemigo de Dios, y mi enemigo y tu enemigo, ¿sí? Como siempre lo decimos,
viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Se lleva la semilla sembrada en ellos. Hoy yo te quiero hablar de el corazón duro. Esta parábola habla del el corazón duro y de la obstinación, de el rechazo permanente de un corazón duro a Dios y a la palabra de Dios. ¿Mm? Este es el primer mensaje, el primer terreno que hoy vamos a ver. Todos sabemos que la Biblia nos dice que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos los pecadores fueron destituidos y echados de la gloria y presencia de Dios por la causa del pecado. Y todos hemos pecado y el pecado hace que los corazones creen un callo y se endurezcan. ¿Sí? Especialmente el pecado continuo, el querer permanecer en ese pecado y no arrepentirse. El pecado continuo, no arrepentido, hace que el corazón vaya haciendo un callo y se endurezca cada vez más. Por eso Jesús dijo que si nosotros en 1 Juan 1.9 confesamos nuestros pecados a Él, Jesucristo, es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay que darle lugar a la permanencia constante del pecado, sino que hay que confesarlo, arrepentirnos de él y apartarnos y caminar en pos de Dios. Ahora, si no confesamos nuestros pecados, nos enseña la Biblia, estos tienen un efecto acumulador y nos insensibilizador en la conciencia, lo cual dificulta incluso distinguir lo que está bien y lo que está mal. Pablo lo decía que este corazón pecador endurecido equivale a una conciencia cauterizada, que es un fierro candente que se ponía en el ganado, marcaba y hacía insensible la piel y ya no sentía más nada. Teniendo cauterizada la conciencia, es un fierro candente, un cauterium, es la palabra griega utilizada, ¿sí? Se pone sobre el corazón, en la conciencia, ya esa zona queda insensibilizada y lo bueno ya no lo siente, lo malo ya no lo siente, no hay posibilidad de poder sentir las cosas de Dios, no, ya no hay más posibilidad. Eso es lo que nos va a enseñar Pablo en primera de Timoteo 4, 1 y 2. En esta parábola base del reino, para entender todas las otras parábolas del Señor Jesús, la semilla sembrada junto al camino representa a aquellos que tienen el corazón duro y obstinado y rechazo permanente a la palabra de Dios, ¿se entiende? Oyen pero no entienden, oyen físicamente, pero no entienden espiritualmente. Por eso es que en este momento vos y yo necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales y nos traiga luz y nos traiga revelación y nos haga oír la palabra. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y en otra ocasión dijo, haced que os penetren bien estas palabras. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No hace falta tan solo escuchar físicamente, escuchen espiritualmente porque este mensaje tiene que llegar a lo profundo de su corazón. Tiene que llegar tan profundo que llegue hasta el espíritu de su vida. Y eso viene por revelación del Espíritu Santo y no viene de otra forma, porque si no llega por revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu, no llega. Y la revelación al Espíritu Santo hace que esa palabra haga asiento en nuestra vida y nos cambie la forma de vivir. Bien, entonces, el enemigo, porque no entienden esa palabra, y Satanás se les lleva la palabra de Dios, por eso las aves vienen y se comen esa semilla. No pueden ser llevados al arrepentimiento, como yo decía antes, y siguen en esclavitud. Y el que les robó la semilla, de Satanás. ¿Ves? La trampita del enemigo. ¿Para qué Satanás te roba esa semilla? Porque él sabe que esa palabra tiene el poder. Y esta palabra tiene el poder. Y cada palabra que Dios te da y vos recibís, de quien quiera que sea, esa palabra tiene el poder de libertarnos de la esclavitud del enemigo. Por eso que es nuestra oración. Ruego a Dios para que esta palabra te libere, esta palabra me libere a mí, esta palabra de poder actúe poderosamente en nosotros y nos libere. Jesús prometió que si el Hijo nos libertare por su palabra, seremos verdaderamente libres de todas las trampas y de todas las mentiras del enemigo, del diablo. ¿Sí? Mira, para mostrarte más esto específicamente, quiero decirte que en la Biblia encontramos dos ejemplos, por lo menos muchísimos, pero vamos a ver dos ejemplos
que con corazón duro y obstinado rechazan a la palabra de Dios. Y de ambos testamentos vamos a ver. Vamos a ver uno del Antiguo Testamento y vamos a ver a otro del Nuevo Testamento, pero esa persona del Nuevo Testamento va a ser un grupo de personas. Vamos a sintetizarlos en los fariseos, pero van a ser un grupo de líderes y de comunidad religiosa. En el Antiguo Testamento lo vamos a ver a Faraón, el líder de Egipto en Éxodo, que se opuso a Dios y se opuso al pueblo de Israel y lo mantuvo esclavo y no dejaba a Israel salir de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Entonces, veamos estos dos ejemplos de cada testamento que nos muestran esta declaración de cómo un corazón duro y obstinado a Dios se opone a la palabra de Dios. Primero, con corazón duro y obstinado, el faraón rechaza la palabra de Dios. Estuvieron 430 años esclavos en Egipto, los hebreos. Se levantó un faraón que no conocía a Dios y que no conoció a José, un hebreo que hizo tanto bien por la historia de Israel y por la historia de los egipcios. Nos dice la Biblia en el libro de Génesis, tenés que leer todo el libro de Génesis para entender cómo se dio el desarrollo de cómo llegó José a Egipto y qué pasó con él y qué pasó con Egipto a través de la administración de José. Bueno, la generación de José pasó, el faraón que estuvo con José pasó. Vino una nueva generación que no conocía a Dios, que no conocía al Dios de Israel, que no conocía al pueblo de Israel y lo esclavizó y lo sometió a trabajos duros. Y los israelitas clamaron a Dios y Dios les había hecho una promesa, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de Israel, y se acordó Dios de esa promesa y los sacó de Egipto, los iba a sacar de Egipto para mandarlos a la tierra prometida que Dios le había prometido a estos patriarcas. Y aquí se presenta el levantado por Dios, el Moisés y su hermano Aarón, los dos líderes levantados por Dios para llevar a cabo esta misión de sacarlo a Israel de la esclavitud de Egipto, y le dicen, deja ir a mi pueblo, dice Dios a través de Moisés y Aarón. Les dice a Faraón, Dios a través de ellos dos, de Moisés, le dice, deja Faraón ir, libra a mi pueblo Israel a que me sirva, a mí, al Dios único y verdadero. ¿Qué le dice Faraón? No conozco a Dios, no sé quién es Dios, y no sé quién es el pueblo de Israel, no sé quién es José, pero no conozco a Jehová, y el pueblo no va a salir nada. No conozco ni quiero conocer a Dios. Hay mucha gente que no conoce ni quiere conocer a Dios. Aquí podemos hablar de el ateo, de aquel que, o el gnóstico, o el agnóstico, o todas las creencias filosóficas humanas que dicen la verdad. Dudo de que haya un Dios. Y si existe un Dios, está completamente desaparecido por acá no se ve. Sí, como un astronauta ruso una vez lo dijo, he estado por el espacio, he buscado a Dios y no lo he encontrado. Y un predicador dijo, bueno, el nombre del astronauta, le dice, sacate la escafandra que tenés, sacate el casquito que tenés, te vas a quedar sin oxígeno y ahí lo vas a ver, decía. Es un poco tragicómico, pero era así, ¿no? Gente que se ufana de la verdad, no veo evidencia de que Dios existe. Y Dios empezó a, milagro tras milagro, a través de las plagas de Egipto, las conocemos como las 10 plagas de Egipto, milagro tras milagro y plaga tras plaga, empezó a quebrantar, a ver si el corazón se quebrantaba cada milagro. ¿Por qué 10? Porque vos tenés que ver que Dios buscaba el quebrantamiento de Faraón para que se convierta, para que la Biblia nos dice que es un símbolo del diablo, pero Dios buscaba que Faraón se arrepienta, se convierta a sus pecados, deje sus pecados, conozca al Dios vivo y verdadero y deje libre a Israel. Y cada plaga era una posibilidad de Dios de que Faraón se convierta. Fueron 10 las plagas y fueron 10 en ese proceso de querer quebrantar el corazón. Y a veces las situaciones nos hace conocer a Dios y a veces las situaciones nos quebrantan el corazón cuando nosotros no queremos que Dios nos quebrante de otra forma. Vienen los problemas, vienen las plagas para quebrantar nuestro corazón, para hacer barbecho, para remover la tierra de nuestro corazón, para que la semilla de la palabra de Dios venga a nuestra vida y nos bendiga. Ahí estaba, queriendo ser quebrantado y ante los milagros de Dios, con orgullo
Faraón no le dio gloria, veía que la plaga pasaba, tenía alivio, como muchas personas. Piden oración, lo vamos a ver ahora, oran, Dios le responde, hay un tiempo de paz, y en vez de volverse a Dios, bueno, sigue viviendo como siempre, sigue viviendo como antes, sigue viviendo su misma vida sin buscar a Dios y sin servir a Dios. Entonces, en una de las plagas, pide oración y no escucha el consejo de los cercanos de Faraón. ¿Sí? Aquí tenemos mucho para hablar, pero en un momento dice, orad eh, eh, para que estas ranas se vayan, una plaga de ranas. Moisés, oren para que esta plaga de ranas se vaya de mi tierra. ¿Cuándo quieres que oremos? Le dice Moisés. Mañana. O sea, una noche más con... Es tonto, ¿no? Una noche, en vez de decir ahora mismo, no, mañana. Bueno, mañana oraremos una noche más con ranas en la casa. ¿Sí? Pero la idea acá es que muchos te van a decir, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Pero como decía un pastor muy amado, muy cordobés, muy querido, y cordobés tenía que ser, dice, no te van a disparar una oración personal, pero por nada en la vida. Ellos nunca van a orar. Pero van a decir, van a ir a la iglesia, oren por mí, oren por mí. Y Dios va a hacer el milagro y ellos nunca van a orar por sí mismos. Por causa de que no tienen cabida de la palabra de Dios en ellos. Y tenemos muchos más ejemplos de Faraón, pero hasta aquí podemos ver el mensaje. Ahora vamos con el Antiguo Testamento. Vamos con el Nuevo Testamento, como yo te decía. El grupo de los duros ante la palabra de Dios. Con corazón duro y obstinado, los fariseos rechazan a la palabra de Dios. Y cuando yo te hablo de fariseos, te estoy hablando del grupo religioso, escribas, intérpretes de la ley, saduceos, toda la comunidad casta, la caterva religiosa que se oponía al Señor Jesucristo. Dios se había manifestado en carne, Dios hecho carne, palabra de Dios, hecha hombre y hecha carne, vivió entre ellos y ellos lo rechazaron y tenían tan duro y obstinado y lastimado el corazón que no le daban lugar a la palabra de Dios. Mira, hay muchas causas por qué se endurece el corazón. Vos me podés decir por qué se endurece el corazón. Cuando te hieren, si no lo arreglás con Dios, si no dejas que Dios sane tu corazón, el corazón lastimado se endurece y ya no hay lugar para la palabra de Dios. El orgullo permanente, como lo vamos a ver ahora, el mirar con orgullo, con desprecio y con superioridad, que es un complejo. Hay un complejo de inferioridad y hay un complejo de superioridad de aquellos que se sienten más que los demás. Es tan malo el complejo de inferioridad como es tan malo el complejo de superioridad. Endurece el corazón y no le da lugar a la palabra de Dios y al pecado, como estaba yo recién diciendo, continuo y permanente, que se niega a convertirse, que se niega a arrepentirse delante de Dios, endurece el corazón y lo cierra y lo pone terco y obstinado a la palabra de Dios. Acá eh, la palabra de Dios nos enseña que los fariseos se sienten orgullosos de sí mismos y de su religión. Jesús lo citó en la parábola. Señor, yo te doy gracias porque oro a ti, te doy gracias porque ayuno, y muestra en esa oración todo lo que hace y nunca vas a encontrar allí perdón Señor, me equivoqué. Ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, hago buenas obras, que acá, de que haga allá, y mirá, y mi piedad, y ni siquiera soy como este fariseo que está acá al lado mío. Entonces a mí me tiene que escuchar primero que a él. Entonces, porque yo soy mejor que él, yo estoy más cerca de ti. Y y el Señor Jesucristo relata en esa parábola que ese fariseo, que ese humillado delante de Dios, no se atrevía a alzar los ojos ni la cabeza delante de Dios y le decía tan solamente: Dios, sé propicio a mi pecador, por favor, perdóname, ni siquiera te puedo mirar a la cara. Y Jesús dice: este fue justificado antes que el otro, cuando en realidad lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo es que el fariseo nunca fue justificado. ¿Por qué? Porque nadie que no se reconoce a sí mismo delante de Dios puede recibir la justicia de Dios.
enseñanza. Si vos querés recibir la justicia de Dios, te tenés que reconocer a vos mismo como que no sos justo delante de Dios. Es únicamente así cuando la justicia de Dios viene a tu vida. ¿Mm? Entonces, se sienten orgullosos de sí mismos y de su religión, no buscan la verdad interior. Mira, cuando todos estos ejemplos están tomados de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo fue invitado a comer a casa de Simón Fariseo y este hombre, mira, te muestro el ejemplo para que veas la hipocresía. Este hombre invitó al Señor Jesucristo a comer y una mujer vino y le lavó y lloró a los pies del Señor Jesús y le lavó con sus lágrimas los pies del Señor Jesús y lo besó y y secó las lágrimas de los pies de Jesús con su cabello. Y este hombre que lo había invitado a comer, dice, si este hombre fuera profeta, se vería qué clase de persona, qué mujer lo está tocando, que es pecadora. Y Jesús, como es profeta, como leyó la mente del fariseo, le dice, tengo algo que decirte, Simón. Y este hipócrita le dice, di, maestro. Oh, miralo vos, no te estás riendo conmigo. Di, maestro, como diciendo, sí, yo, sí, di, maestro, a ver, ¿qué me tenés que enseñar? ¿Por qué lo había invitado a Jesús? Y porque se quería sacar la foto con el predicador del momento, como yo acá en este mismo canal de YouTube subí un mensaje así y prediqué este pasaje, búscalo porque hay una enseñanza donde yo prediqué de Jesús y de Simón el Fariseo. Es este mensaje que yo lo relaté. Y la enseñanza es el di maestro ante esa comisión interior. Por eso es que siempre tu corazón exprese lo que está afuera de tu corazón. Y siempre lo que mostrás afuera de tu corazón refleje lo que está adentro de tu propio corazón. ¿Sí? Y tienen a Dios delante y niegan su presencia. Fuera con este, crucifícale. No queremos. No tenemos más rey que César. La sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y sacaron a Jesús de en medio, sacaron a Dios de en medio. Tenían a la presencia de Dios con ellos, pero amaron más su orgullo, y amaron más su religión, y amaron más las tradiciones de los hombres que ellos habían creado, y se ponían a enseñarla de tal forma que ellos se ponían delante del reino de Dios, en la puerta del reino de Dios, no entraban ellos y no dejaban que la gente entre, porque ponían las tradiciones de los hombres antes que la palabra de Dios y tomaban esas tradiciones humanas de ellos mismos como palabra de Dios y así le enseñaban a la gente. Eran la religión sin la vida de Dios porque no eran las palabras de Dios, eran las palabras de ellos tratándose de conformar y hacerlas parecer como palabras de Dios. Y así negaron a la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué te doy este mensaje? Porque vos y yo necesitamos que Dios quebrante nuestro corazón. Pidamos a Dios que quebrante, que abra, que haga sensible, que rompa nuestro corazón, que lo abra a Él para recibir su palabra. ¿Sí? Y de esta forma hay 6 beneficios que te voy a leer rápido, resumiendo las enseñanzas de este mensaje. Desearemos conocer más a Dios, vamos a experimentar más sus milagros y con humildad le vamos a dar gloria a Dios, no vamos a ser como el faraón, las mismas mujeres que temieron a Dios, las parteras que temieron a Dios, nos dice la Biblia, Dios prosperó su familia y tuvieron hijos. En las plagas los egipcios que temieron a Dios cuidaron su ganado y ese ganado no fue tocado porque temieron a Dios y obedecieron, le hicieron caso a la palabra de Dios y preservaron su ganado en medio de las plagas. Mirá vos lo que puede la palabra de Dios escuchada. Oramos nosotros mismos y somos dóciles para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque a Faraón le decían, dejalos libres, Faraón, por favor, no te das cuenta que Egipto ya está todo destruido, dejá de ir a esta gente que es una plaga para nosotros, no pelee más contra Dios, vamos a ser dóciles para escuchar los consejos de los demás. Mi orgullo no va a ser mi propia vida ni mi religión, mi orgullo ahora va a ser el Señor, es el Señor y su vida en mí. Voy a vivir la verdad de Dios desde mi intimidad, desde mi corazón. Voy a mostrar por fuera lo que tengo adentro y reconozco que vivo siempre en su presencia. Y
que la presencia de Dios está siempre conmigo. Y la palabra que hoy te comparto es, ¿estás seguro que la presencia de Dios está con vos? Como escucho mucho a Billy Graham, como él mismo lo dice, recibir tan solo al Señor públicamente, confesarlo, y él hace el llamado al altar y la gente pasa a recibir a Jesús públicamente. ¿Por qué? Porque Jesús siempre que llamó a la gente lo hizo a seguirle públicamente. Llamó a Jesús a la gente públicamente, y Jesús murió en la cruz a la vista de todos. Jesús murió en la cruz públicamente y todos lo han visto, para que públicamente ahora lo confesemos delante de él. Él dijo, si lo confesamos delante de los hombres, Dios nos confesará entre los ángeles que están en los cielos. ¿Qué hay que hacer? Reconocer que somos pecadores y que necesitamos la justicia de Dios, porque nuestra propia justicia no alcanza para salvarnos. Y ahí es donde, cuando reconocemos en la cruz que Jesús pagó, la justicia de Dios viene a nuestra vida y somos justos delante de Dios. Señor, que lo que han escuchado este mensaje reciban tu justicia, se conviertan y se arrepientan de sus pecados y acepten a Jesucristo como el único Salvador personal. Salva sus nombres, Señor, y bendice a aquellos que han escuchado esta palabra. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.